Buenos días. En este video revisaremos el proceso de análisis sintáctico. Un analizador sintáctico o parser toma como entrada un flujo de tokens o token stream provenientes del analizador léxico. El resultado de este proceso es un árbol de sintaxis concreta o parse tree. Las hojas de este árbol corresponden a tokens provenientes del flujo de tokens. Otro insumo esencial para el analizador sintáctico es la gramática libre de contexto. En ANTLR, la gramática libre de contexto se especifica en esta sección dentro del archivo con extensión G4. Una gramática libre de contexto tiene tres elementos esenciales: los símbolos no terminales, que representan aquellos elementos dentro de un programa que se componen de otras partes más pequeñas; los símbolos terminales, que corresponden a elementos de un programa que no tiene sentido dividirlos en partes más pequeñas, ya que perderían su significado. El tercer elemento dentro de una gramática libre de contexto son las producciones. Una producción es una relación entre un símbolo no terminal y una secuencia de símbolos terminales o no terminales de los cuales se compone. En este ejemplo tenemos solo una producción, en la cual este símbolo no terminal se compone de estos dos símbolos terminales. Es importante notar que ANTLR requiere que todos los símbolos no terminales sean escritos con minúscula para poder diferenciarlo de los símbolos terminales. A continuación, crearemos una primera versión de la gramática libre de contexto de nuestro intérprete. Para hacer más fácil la comprensión de esta gramática, vamos a simplificar aún más los requerimientos de nuestro lenguaje. Para esta primera versión de la gramática, soportaremos solamente los siguientes elementos: declaración de variables, asignación de variables, pero solamente permitiremos asignar valores numéricos. Por último, soportaremos impresión de valores por pantalla, pero también soportaremos solamente impresión de valores numéricos. Para comenzar con la creación de una gramática libre de contexto para nuestra versión de este intérprete, debemos comenzar con un símbolo no terminal que represente la estructura completa de este programa. Le llamaremos símbolo inicial. En nuestro ejemplo, los nombres de los símbolos terminales y no terminales en una gramática deberían ser representativos del elemento al cual corresponden. Luego, al símbolo inicial le podemos asignar un nombre representativo como program. Un programa, como podemos ver en nuestro ejemplo, se compone de la palabra clave program, seguido de un identificador, las llaves que abren, un conjunto de sentencias y termina con una llave que cierra. Para representar esto en nuestra primera producción vamos a utilizar algunos tokens que ya hemos definido. En esta producción estamos indicando que un programa comienza con la palabra clave program representada por el token program que hemos definido previamente. A continuación viene el token identificador, que también ha sido definido en una parte posterior de nuestro archivo. Luego viene el token que representa las llaves que abren, las llaves que cierran, y solo nos falta especificar lo que iría dentro del cuerpo del programa, es decir, las sentencias. Utilizaremos para ello un símbolo no terminal que le llamaremos sentencia. Como dentro de un programa puede haber más de una sentencia, podemos utilizar un símbolo que también se puede usar en expresiones regulares, el símbolo de clausura. Con esto indicamos que una sentencia puede aparecer 0 o más veces dentro de esa parte de nuestro programa.
Por supuesto, es necesario definir una producción para sentencia. Una sentencia, como habíamos indicado anteriormente, puede ser de tres tipos: declaración de variable, asignación de variable o impresión por pantalla. Para reflejar esa información en esta producción, utilizaremos otro símbolo que también se puede utilizar en expresiones regulares, el operador unión. En esta producción estamos indicando que una sentencia se puede componer o de una declaración de variable, o de una asignación de variable, o de una impresión por pantalla. A continuación definiremos las producciones que están faltando. Una declaración de variable se compone de la palabra clave var, seguido de un identificador, y concluye con un punto y coma. Una asignación de variable se compone de un identificador, del operador asignar, de un número y de un punto y coma. La impresión por pantalla se compone de la palabra clave println, seguido de un número y de un punto y coma. En este punto tenemos definida nuestra gramática libre de contexto para esta primera iteración del lenguaje. Un elemento que es muy útil poder visualizar durante el desarrollo de una gramática es el árbol de sintaxis concreta. Recordemos que este árbol es el resultado del proceso de análisis sintáctico para un flujo de tokens obtenido de un archivo de entrada. Antler provee una forma de visualizar este árbol de sintaxis concreta. Para utilizarlo hay que activar una vista que provee el plugin de Antler para Eclipse, que se encuentra en este lugar. Para poder utilizar esta vista hay que seguir varios pasos con cuidado. Lo primero es seleccionar el símbolo inicial de la gramática en nuestro archivo con extensión G4. Luego, seleccionar ese mismo símbolo dentro del outline que se activa tan pronto abrimos el archivo con extensión G4. Y podemos escribir en esta zona el texto de entrada para el cual queremos visualizar el árbol de sintaxis concreta. Si copiamos el programa de ejemplo, podremos inmediatamente visualizar el árbol correspondiente. Este árbol tiene varios elementos importantes que lo relacionan con la gramática libre de contexto. Primero, como había mencionado al principio, todas las hojas de este árbol corresponden a símbolos terminales, que a su vez corresponden a tokens del flujo de tokens de entrada. Por ejemplo, esta hoja, program, corresponde al terminal program de esta producción. Esta otra hoja corresponde al token identificador de esta producción. Y así sucesivamente, todas las demás hojas van a corresponder a algún símbolo terminal dentro de la gramática libre de contexto. Los nodos intermedios del árbol van a corresponder a símbolos no terminales. Y la raíz del árbol corresponde al símbolo inicial. Por ejemplo, este nodo corresponde precisamente al no terminal program. Este nodo de acá corresponde al símbolo no terminal println. Por último, la relación entre padres e hijos dentro de este árbol corresponde a las producciones de la gramática libre de contexto. Por ejemplo, este subárbol corresponde a esta producción dentro de la gramática. Si vemos con cuidado, vamos a encontrar que este símbolo corresponde al nodo padre. Y los tres elementos que están al lado derecho de esta producción, var, identificador y punto y coma, corresponden a los tres hijos que tiene
ese nodo. En forma similar, si vemos este otro subárbol, vamos a ver que corresponde a esta producción. Este elemento que está acá va a corresponder con el nodo padre. Y los tres elementos que vemos acá corresponden a los hijos. Todas las relaciones entre padres e hijos dentro de este árbol van a corresponder a alguna producción dentro de la gramática libre de contexto. Otra característica importante que provee ANTLR es la posibilidad de detectar errores sintácticos dentro del programa de entrada. Supongamos que ingresamos un texto incorrecto. Automáticamente ANTLR va a arrojar un mensaje de error por la consola, indicando el lugar donde se encuentra el error. En forma similar, el árbol de sintaxis concreta se va a ver afectado y va a señalar en qué lugar se encuentra dicho error. En este punto, tenemos lista una primera versión de la gramática libre de contexto. Si quisiéramos ejecutar el intérprete, tenemos todavía que hacer algunos ajustes. Primero que todo, notaremos que el archivo main.java contiene algunos errores. En particular, vamos a ver que hay dos cosas que hay que arreglar. Uno es el nombre de este método, que es el que inicia el proceso de análisis sintáctico, y el nombre de la clase que representa el árbol de sintaxis concreta. Si vemos con cuidado, notaremos que el nombre de este método y el prefijo de esta clase corresponden al antiguo símbolo inicial que tenía la gramática al principio de este video. Para arreglar este problema, tenemos que cambiarlo al nuevo nombre del símbolo inicial. La explicación a este problema tiene que ver con la forma en que ANTLR genera el archivo del analizador sintáctico. Para cada símbolo no terminal de la gramática libre de contexto, ANTLR va a generar un método dentro de la clase que implementa el analizador sintáctico. Adicionalmente, el nombre de la clase que implementa el analizador sintáctico va a comenzar con el mismo nombre que el símbolo inicial. En otras palabras, cada vez que cambiemos el símbolo inicial de nuestra gramática, tendremos que actualizar esta línea de código para reflejar esos cambios. Si ejecutamos este programa, veremos que no va a arrojar ningún resultado útil hasta este momento, simplemente va a imprimir por pantalla lo que corresponde a estas dos instrucciones. Si bien el proceso de análisis léxico y sintáctico han sido ejecutados, el programa propiamente tal que estamos leyendo aún no está siendo ejecutado. Para lograr ejecutar el programa que queremos interpretar, tenemos que implementar la tercera fase de nuestro intérprete, que es el análisis semántico. Esto lo veremos en el próximo video.